Sujeto a los tribunales de justicia, un agente de seguridad del sistema penitenciario disparó contra un recluso que intentó fugarse. Aumentan los homicidios. Durante el primer semestre del año se ha incrementado el número de muertes violentas. Los magistrados de la Corte Suprema realizaron la juramentación de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial recientemente electo. Autoridades verifican la aplicación de precios de referencia en estaciones de servicio de combustible y gas propano. Extraditado. Es señalado de inventariar droga que transportaban a distintos países de la región. La Diaco recibe quejas sobre la compra obligatoria de uniformes ante el inicio de clases presenciales en distintos municipios. Hola, ¿qué tal? Feliz noches, feliz lunes para todos ustedes. Espero que su semana haya iniciado de lo mejor. Aquí nosotros comenzamos con el análisis, con temas que preocupan, la verdad, para el país, y hoy estaremos abordándolos junto a Julio Talamonti. Julio, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandy Monroy? Me da mucho gusto saludarte. Hoy es lunes 13, ¿no? Como va avanzando rápido. Estamos en la semana del Día del Padre, ¿no? Por aquello que usted lo hubiese olvidado. Entonces, esto es muy importante. Y sí, Sandy, tienes toda la razón. Vaya temas. Un privado de libertad que trató de escapar y el guardia penitenciario le dispara. ¿Correcto o incorrecto? Cadáveres encostalados cada vez más se encuentran en nuestro país. Y bueno, los nuevos miembros del Consejo de la Carrera Judicial, ¿no? Que pues teóricamente tienen una función, pero que habrá que ver en la práctica si realmente se les permite tenerla. Estos son los tres temas que estaremos analizando durante esta noche, y también hay otras noticias de carácter nacional que usted debe conocer, que han sido relevantes en la jornada, que le estaremos dando a continuación a conocer. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con la parte de análisis? Extraordinario. Vamos. Para evitar que el reo Jeffrey Pinto Pérez o Jeffrey Omar Vázquez Leonardo lograra darse a la fuga cuando era trasladado de Torre de Tribunales al preventivo de la zona 18, el agente del sistema penitenciario Juan José Gálvez, de 31 años, disparó en su contra al ver que no lo alcanzaba. El privado de libertad resultó herido de bala en el cuerpo y fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios con custodia correspondiente, mientras que el agente del sistema penitenciario fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil y fue trasladado al juzgado de turno para resolver su situación personal. Autoridades del sistema penitenciario aseguran que el custodio tendrá todo el respaldo legal, pues estaba en cumplimiento de su deber. Bueno, Sandy, televidentes, probablemente el agente del sistema penitenciario, pues no lo sé, no pueda quedar bien librado de esta situación, pero fuera de eso, que pase o no pase, que ya dependerá de las autoridades, hay una cosa que aquí es cierta, es decir, si está bien o está mal la forma en que actuó con el disparo. Lo que yo me pregunto es cómo pudo pasar, es decir, estamos precisamente en la zona 1, donde está Torre de Tribunales, hay presencia de muchos guardias del sistema penitenciario, presencia también de varios agentes de la Policía Nacional Civil, un custodio al menos asignado a cada privado de libertad. ¿Y en qué momento y por qué descuido o por qué negligencia, pues te toma ventaja de unos metros, ve la gente que no lo puede alcanzar y lo que se le ocurre, porque tampoco es que tiene a disposición armas no letales, es tomar su pistola y dispararle? Arriesgado, le disparó en la pierna, está herido el privado de libertad, lo pudo haber matado, como pudo haber matado a cualquier otra persona que estuviese por ahí. Julio, este caso ya fue cerrado, se declaró libertad para el guardia de seguridad del sistema penitenciario. Es correcto. Pero hay que ver, porque imagínate, aquí la verdad es de que como ha reaccionado la ciudadanía, muchos han estado en el punto de que tenían que hacer su trabajo, ¿no? Sí. Porque el punto aquí es de que se fuga el reo. Sí. O en este caso que resultó herido, lo detienes de esa manera. Siempre iba a llevar un proceso, ¿no? Porque imagínate, ¿qué puedes pensar si cuando tienes que rendir parte dices, es que se me escapó?
Bueno, ¿qué piensas primero de los guardias en este sentido? Que a lo mejor lo compraron, que a lo mejor era cómplice, y creo que este panorama Siempre era más complicado para él, ¿no? Sí. Que tratar de cumplir su función y, bueno, dispararle en un área que también no era letal, ¿no? Sí, el procedimiento parece adecuado. Exactamente. Definitivamente. Pero ¿cuál de las dos opciones o de las dos reacciones sería la más recomendable? Porque imagínate, estamos hablando de un reo que se atrevió a fugarse en un traslado de tribunales hacia el preventivo. Solo partamos de una base antes de esa respuesta. No debió haber pasado. Entonces, este es un jalón de orejas para la Guardia Penitenciaria a efecto de que esto no vuelva a suceder. Definitivamente, ante esa disyuntiva que estás planteando, Sandy, de dejarlo escapar o en todo caso disparar, bueno, yo creo que la acción del guardia del sistema penitenciario fue la correcta. Además, no sé si fue, creo yo que habrá sido por su preparación, puntería y certeza, de noche y pegar en un área no letal como una pierna, excelente. Inmovilizarlo. Inmovilizarlo. Enfrenta precisamente, pues obviamente a un juez de primera instancia y se dicta el desistimiento. ¿Por qué? Porque amparado en lo que es el artículo 43 de nuestro código, en este caso penal, se da el legítimo ejercicio de un deber. Su deber era precisamente hacer eso, porque aquí vamos a la otra parte. En cualquier parte del mundo, un guardia que represente un sistema de seguridad, para el caso de Guatemala, Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil y Guardia Penitenciaria, tiene la potestad de utilizar su arma cuando sea conveniente. Y en este caso está huyendo un privado de libertad que no está huyendo por una cosa linda, no está huyendo simple y sencillamente lo que es que no quiere enfrentar a la justicia porque sabe seguramente lo que le espera y lo que cometió. Entonces, aunque no debió haber pasado, creo que la reacción, al final de cuentas, del guardia, dentro de los límites que se tienen, pues fue la indicada, ¿no? Claro. Cuando analizamos el punto de que, bueno, en primer lugar, esta fuga o el intento de fuga no debió pasar. Exacto. Julio, ¿cómo es que es el circuito o cómo es que está conformado el sistema de resguardo de un reo cuando existen estos casos de traslados también? ¿Cómo es que funciona? Es decir, ¿solamente es un guardia el que se encuentra resguardando a un privado de libertad o cómo funciona la seguridad en este caso? Normalmente cuando son privados de libertad, digamos, comunes, que no son de un altísimo impacto, que aquí en Guatemala casi todos son de alto impacto, entonces es un guardia asignado por cada privado de libertad. Y a veces hasta menos, ¿no? Tienes que cuidar a 2 o 3 privados de libertad sabiendo que las audiencias son a distintas horas. Este guardia fue beneficiado, fíjate, Sandy, con libertad simple por una situación. Sí, lo recalcamos esto, la verdad. Cerraron el caso en lo que se llama un desistimiento. O sea, la única forma de cerrar el caso por un juez es a través de eso. Es decir, hay una falta de mérito definitivamente. Aparte no había una parte pidiente, ¿no? Obviamente, si es un privado de libertad el que hizo esto. ¿Cómo funciona la seguridad? En las cárceles, y aquí no estaban en la cárcel, solo quiero aclarar algo. En las cárceles hay 3 círculos de seguridad. El círculo más externo, Ejército de Guatemala, el círculo intermedio, que es la PNC, y el círculo, entre comillas, interno, Guardia Penitenciaria. En lo que es la torre de tribunales, que es precisamente donde esto sucedió, básicamente hay Guardia Penitenciaria y se encuentran también muchos agentes de PNC por las consignaciones que ellos hacen. Entonces, es absolutamente inexplicable que, ¿te imaginas tú en esa subida de las carceletas hacia la calle? Pues cómo se pudo dar esa situación sin que lo frenase nadie. O si en todo caso ya estaba sobre esa 20 calle para subir entonces a uno de los vehículos que trasladan a los privados de libertad hacia el preventivo de hombres de la zona 18, pues cómo también fue que se dio ahí el descuido. Bueno, como sea, porque al final de cuentas son delincuentes y son hábiles, creo que pasó lo mejor que podía pasar, al menos para la sociedad guatemalteca, ¿no? Mira, al final fue una acción también arriesgada, te diría, el privado de libertad, temeraria. Porque cuando sales tú de la torre de tribunales, del área de carceletas, todavía pasas una parte que tiene seguridad del organismo judicial. Sí. Entonces, Y es acá larga. también, exactamente. Sí. Entonces, la verdad que fue muy arriesgada la decisión que toma y también era una situación difícil que sin ayuda pudiera escapar. No sé qué estaba pasando por la mente de este privado de libertad, la verdad, Julio. La verdad que yo tampoco lo sé, se ve que definitivamente no conocía bien esta situación. Y ojo, porque este es un llamado de atención.
entonces para Guardia Penitenciaria, para la propia seguridad del organismo judicial que tiene ahí a su cargo esto. Y en el tema de la PNC es complicado, aunque te digo, ¿no? En el día a día son más las patrullas y agentes de PNC que trasladan privados de libertad a audiencias que los mismos vehículos y guardias del sistema penitenciario por la carencia de los mismos. Ahora, esto nos deja entrever una situación. Hay que poner más atención, hay que tener más cuidado. Si esto ya se dio el intento de evasión, entonces puede volver a pasar como ha pasado en otros casos también. Hay que entrenarlos mejor, hay que equiparlos mejor, hay que dotarlos inclusive de armas no letales necesariamente, como una pistola taser que tenga la capacidad de disparar, no las de contacto o algunas otras situaciones. Sin embargo, dentro de todo ese mare magnum de carencias, bueno, pues me sorprendió, he de decir, tal vez de muy buena manera y buena forma, la forma en que en segundos o en fracciones de segundos el guardia penitenciario decidió pues resolver la situación. La reacción que tuvo, Julio. Sí. La verdad es que aquí la principal responsabilidad es del sistema penitenciario. Ahí está, porque en la carencia ellos que hay son los responsables del resguardo, del traslado, de la seguridad, exactamente, los privados de libertad. Poniéndonos un poco extremistas en cuanto a las situaciones que pudieron haber pasado, no es que estamos de verdad exagerando, pero tú lo indicabas, ¿no? Esto puede volver a pasar. Puede volver a pasar. Tienen que revisar esos protocolos de seguridad que están aplicando y verificar de qué manera existen también vulnerabilidad que se pueda romper en el tema de seguridad. Porque imagínate, Julio, si esta persona hubiese entonces encontrado un ciudadano y utilizado de rehén para lograrse escapar. Por eso. Vamos a ciertos escenarios, por eso es que esto no debe suceder. Y lo malo es que está en que sucedió. Y si no hubiese sido en la noche, ¿no? En noche madrugada, si hubiese sido, por ejemplo, a mediodía, con lleno ahí de gente como está esas inmediaciones de Torre Tribunales, el guardia viene y dispara. Jamás, o sea, no puedes hacer eso, puedes herir a un ciudadano, puedes matarlo. Entonces, en esta ocasión se dieron las circunstancias para la recaptura de esa manera. Yo no me opongo que a un delincuente se le dispare, no, jamás, ¿verdad? Cualquier policía del mundo puede hacerlo. Solo aquí en Guatemala es que los metemos presos por esa situación. Pero el peligro está en que esto se vuelva a vulnerar y en que pase en una hora, como tú dices, en que se toman rehenes, en que ya no se puede disparar porque hay mucha gente y en la cual efectivamente se puede dar a la evasión, es decir, como se dice coloquialmente, a la fuga. Así es. ¿Qué te parece si vamos con unos datos, Julio? Claro, me parece extraordinario, Sandy. Vamos a verlos entonces, por favor, gracias ahí a nuestra producción hoy comandada por nuestro compañero el licenciado Andrés Estrada. Y es que cuando una persona escapa de su custodio, Sandy, se le denomina en lo legal una evasión, lo cual obviamente también constituye un delito que ahora se le tendrá que sumar a este sujeto, ¿no? Tanto la Policía Nacional Civil como la Guardia Penitenciaria tienen a su cargo diariamente la custodia de privados de libertad que acuden a los distintos tribunales del país. En este caso concreto, evidentemente, existió un descuido, porque así tuvo que haber sido distracción o alguna acción negligente, aunque sea por una fracción de segundo, por parte del guardia penitenciario que permitió casi la evasión. En primer lugar, esto no tuvo que haber sucedido. Luego hay que evaluar los protocolos de seguridad para ver si se podía actuar de otra manera. En esta circunstancia, literalmente no hay cómo actuar de otra forma. Pues ahora, en otros datos, cuando el guardia penitenciario vio que su custodiado se evadía, le disparó. Y aunque estuvo sujeto precisamente a los tribunales de justicia, ya esto pues al final de cuentas se terminó para él y ha quedado en completa libertad. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si la herida hubiese sido en otro lado, si la puntería no hubiese sido certera, Sandy, y el privado de libertad hubiese fallecido? La Guardia Penitenciaria es un cuerpo de seguridad que necesita ser más preparado, más capacitado para prevenir sobre todo este tipo de situaciones que hoy tienen un final, llamémoslo feliz, pero que pudo haber tenido un final trágico. Así es, Julio. La verdad es de que afortunadamente esa persona no logró su objetivo, que era escaparse. Así es. Porque también es un riesgo para la población, exactamente, y un riesgo incluso para las personas que pudieron denunciar, imagínate, en contra de esta persona. Entonces, qué bueno, de verdad, que se logró evitar esa fuga. Sí. Se tuvo que tomar una decisión que al final no estamos lamentando una muerte, fue una herida, una bala que atravesó pues la pierna, nada de gravedad, y esto impidió que él continuara corriendo. Correcto. Porque hasta al ver la situación, imagínate, ¿cómo reaccionas tú
cuando visualizas que se te está yendo el reo, que no lo puedes alcanzar y que también entonces decides y tomas una decisión acertada en este caso, podríamos calificarla de esta manera, para evitar entonces que se diera esta fuga, porque también las repercusiones siempre vienen para el guardia del sistema penitenciario. Entonces sí es oportuno que el sistema penitenciario evalúe de verdad la manera en la que está trasladando los reos, porque mira, el traslado de reos siempre marca un peligro. Es el peligro real de fuga, de evasión, pues, de rescates, de tantos ataques, tantas cuestiones. Así que hoy lo que analizamos es esto. ¿Qué piensa usted? Una decisión correcta en un contexto incorrecto, el cual nos hace reflexionar sobre lo vulnerables que se es en el sistema de seguridad, en este caso en Guatemala, pero también la buena conclusión del guardia penitenciario y hoy por hoy, he de decirlo, la acertada decisión también del juez de instancia que conoció este caso, pero el llamado a la atención para que esto no vuelva a suceder. Y usted, mientras tanto, que está acá viendo a la medida, vamos a continuar con más información con nuestra compañera Sandy Monroy. Así es, Julio, porque en las noticias judiciales le damos a conocer que en el caso por defraudación aduanera denominado La Línea, hoy declararon trabajadores de la SAT. En la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo se reanudó el juicio del caso La Línea. Los procesados son juzgados por un supuesto fraude de 28 millones de quetzales al Estado de Guatemala. El dinero fue captado a través de cobros ilegales que la organización criminal hizo en 3 aduanas del país, señaló la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ante las jueces del Tribunal B de mayor riesgo se presentaron a declarar trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Los testigos propuestos por FESI declararon sobre el sistema implementado en las aduanas del país para permitir el ingreso de un contenedor con mercaderías y qué tributos debían cancelar. ¿Cuál fue el control establecido para llevar el registro de las mercancías? Para la próxima semana en este juicio está previsto escuchar por enlace de videoconferencia la declaración del ex colaborador eficaz de FESI, Juan Carlos Monzón Rojas. Según datos del Ministerio Público, en lo que va de 2022, al menos 4 cuerpos por mes son localizados sin vida, pero con una particularidad: haber sido envueltos en sábanas o plástico y además de estar amarrados. Es por ello que las autoridades están investigando si se trata de una banda delincuencial en particular que está utilizando esta metodología para dejar a sus víctimas. En lo que va del año se han procesado diversas escenas con relación a este tema. En el caso de personas localizadas que se encontraban en bolsas de nylon, se reporta un total de 11 escenas procesadas. En el caso de personas envueltas en sábanas se reportan 10. Y en el caso de personas en costal o amarradas, 2 y 1 respectivamente, para un total de 24 escenas procesadas. De esa cuenta, el mes de mayor incidencia es el mes de marzo, posteriormente abril y mayo, con 8 y 5 casos respectivamente. De esa cuenta, el Ministerio Público continúa realizando las investigaciones en cada uno de estos casos para poder esclarecer los hechos de manera pronta y efectiva. ¿Podría tratarse de alguna banda que esté utilizando este método en particular para dejar a sus víctimas? Pues de momento las diligencias de investigación se encuentran en desarrollo a efecto de poder establecer si existe algún tipo de vinculación o si existe algún tipo de participación de alguna estructura criminal. Sin embargo, pues será a través de las mismas investigaciones que se pueda establecer si hay algún tipo de vinculación en este caso. Dentro de las cifras también se encuentran incluidos los cuerpos que han sido localizados en la parte baja del asentamiento Luz de Cristo en la zona 12 de Villanueva, cuya inspección del terreno surgió a raíz de la desaparición de una pareja de payasos el pasado 9 de mayo y que según indicios podrían estar enterrados en la zona. Vaya, no, esta es Guatemala en la cual en materia de inseguridad, ya no de seguridad, pasa cualquier cosa. Ahora, entre comillas, lo voy a decir así, Sandy, la modalidad de que envueltos en sábanas, en bolsas de nylon, literalmente, plásticas pues, o en costales. Esto tampoco es una práctica nueva, he de decirlo.
¿Puede parecer un patrón? Definitivamente que sí, hay una línea de investigación que se tiene que seguir en eso. No pareciera ser un patrón, digamos, tan común en todos los casos, porque son distintas formas. Puede ser la firma de algún asesino serial, difícil, ¿no? Ya con 24 muertos en tan corto tiempo. Bueno, este sería el asesino serial más rápido de los que ha habido en la historia, pero sí definitivamente nos marca que es una forma en que las estructuras del crimen organizado, y aquí me refiero quizás particularmente a lo que son las maras y sus derivados, y en algunos casos probablemente el narcotráfico, están ejerciendo para tratar de que se pierda la pista, porque encuentras entonces el cadáver allí, sabes identificarlo, sabes cómo murió y toda la situación, pero no encuentras muy probablemente el escenario criminal. Ese es el punto, Julio, que muchas de estas muertes también, hablemos lo que es, quedan en la impunidad. Así es. Es muy complicado poder determinar en qué lugar fueron asesinadas realmente, porque claramente es que en el lugar donde son ubicadas no pasa esta situación. No fue allí. Es decir, existe toda una logística, una premeditación también de qué vas a hacer con el cuerpo, cómo lo vas a trasladar, a qué hora, en qué sector lo vas a dejar abandonado también. Entonces, hablando del fenómeno criminal, Julio, tú que tienes experiencia en temas de seguridad, ¿representa algún mensaje, alguna simbología, algo que específicamente los delincuentes quieran dar a conocer, de dejar los cadáveres precisamente así? Sí, Sandy, aquí hay que ver cada uno de los casos porque son distintos, pero en primera instancia con lo que preguntas, sí, es una logística de impunidad, o sea, es una logística que los distintos grupos criminales saben que va a aumentar todavía en demasía la posibilidad de que el crimen quede absolutamente impune, es decir, que se conozca que hay un cadáver, pero que no se sepa ni dónde pasó ni quiénes fueron sus autores. Ahora, por supuesto que en ello hay un mensaje intrínseco dependiendo cada una de las situaciones. Hay un mensaje de desprecio a la víctima total, eso es bien claro, sobre todo cuando se dan de otras maneras. Por ejemplo, en el tema que veíamos la semana pasada en cuanto a unas adolescentes, miembros de una pandilla que fueron capturadas desmembrando precisamente un cuerpo de otra joven que seguramente iban a ir a tirar de la misma manera en cualquier otro lado. Eso lo que significa son, primero, rivalidades entre pandillas, por ejemplo, en ese caso específico, la capacidad operativa de las mujeres dentro del argot y el ámbito de la pandilla también, y por supuesto un mensaje de alto desprecio a la víctima, ¿no? A la cual no conformes con matarla, pues todavía vejan su cadáver de esta manera. Entonces, son distintos mensajes que pueden marcar eso, desprecio, territorialidad o simple y sencillamente, pues el hecho de que eventualmente en algunos casos pudiera haber algún patrón de algún asesino serial, que no es este el caso. No, la verdad que creo que esta línea la podemos ir descartando también. En ocasiones dejan mensajes, pero en la mayoría de los casos solamente los cuerpos pues quedan así, Julio, y hay que destacar algo. En un alto porcentaje son con señales de violencia los que se presentan en los cadáveres. Entonces, también vemos la hazaña con la que son asesinados y en varios de los casos han sido mujeres. Ojo con eso, porque a eso nos referimos precisamente, tú lo has mencionado, dijiste ahorita hazaña, yo lo mencioné con la palabra desprecio. Ese es el mensaje específicamente, ¿verdad? Sobre todo en el tema de las pandillas, es decir, no te puedes meter a nuestro territorio. Quien se meta a nuestro territorio, dependiendo de las dos pandillas que sean, le va a suceder esto y por eso se empecinan de esa manera en contra del cadáver. O simple y sencillamente porque también a veces pasa que una de las formas de castigar las cosas que no se hacen bien, o sea, donde fallas en una misión dentro de la mara, entonces esta es la forma de ejemplificarle a los demás. Vean, así es como se termina cuando no se cumplen las misiones. Entonces, al final de cuentas, lo que vemos aquí es una situación en la cual hay muchos cadáveres de ellos que son de mujeres y seguimos viendo la violencia en general aumentando y la violencia contra la mujer con esa hazaña, con ese desprecio, con ese irrespeto total, porque si lo vas a matar, digamos, pensando en el peor de los casos, le metes un balazo, dos, muere la persona. Aquí se toman el tiempo de muchas veces vejarlas, muchas veces de torturarlas, de todavía meterlas en estos costales, sábanas o lo que sea, y encima de todo, en algunos casos, hasta desmembrarlas. O sea, ya que es lo que queda, pues que las queman y desaparezcan físicamente, totalmente. Es terrible. Totalmente. Mira, Julio, hemos evaluado el tema del fenómeno criminal, ¿no? Sí, Sandy. Vamos ahora a la materia de la investigación. ¿Qué tan probable
es de poder determinar una línea de tiempo y también un lugar donde puedas decir, bueno, por aquí pueden estar los sospechosos y poder entonces ya empezar a perseguir a personas que sean presuntamente culpables de estas muertes, porque hemos visto realmente, no recuerdo que de estos casos que ya se han presentado en el año se esté enfrentando juicio a alguien. Entonces, sí es correcto. ¿Qué tan probable es poder llegar a una investigación profunda que pueda dar con un responsable? Ahí caemos a lo mismo, ¿no? Por el momento esto parece ser, eso sí, un patrón de impunidad que ya han determinado pues los distintos estratos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿se puede saber la forma en que murió? Sí, se puede saber no solo a simple vista, sino que por el uso de ciencias específicas, que es la criminología, a través de la tanatología forense, puede saber cuál fue la causa, la hora específica aproximada de muerte, cuántos días tiene, cuántas horas tiene, por algunas características propias del cuerpo, cómo se encuentra, ¿no? Ahora, lo que sí no te puede decir en este caso, ni la criminología ni la criminalística, es específicamente quiénes y en dónde fue que cometieron ese hecho delictivo, porque tú dijiste algo muy cierto, no fue allí. El escenario criminal es un lugar que sirve, fíjate como en las tácticas que se utilizaban en el conflicto armado interno, que habían agarrado todo lo que hoy se conoce como carretera El Salvador, que antes en esa época, años 60 y 70, eran grandes campos para hacer un tiradero de cadáveres. Han agarrado zonas precisamente para eso. Y lo difícil es que con esos elementos tan cortos y tan parcos, pues se pueda llegar por parte de MP y Policía Nacional Civil a establecer quiénes y en dónde fue que realizaron ese hecho delictivo, porque no tienes hay un cabo suelto bien grande que no lo tienes en este momento, no hay una línea de investigación específica, o en todo caso hay muchas, porque pueden ser distintos y varios grupos que cometen eso, y entonces ¿cómo los ubicas? Claro, aparte de esto es que hay particularidades, ¿no? En cuanto a los lugares donde son abandonados los cuerpos, normalmente son lugares baldíos, son lugares donde no hay cámaras de seguridad, donde ni siquiera la población puede dar información, porque realmente nadie ve. Ocurre durante la madrugada en muchas ocasiones, porque en la mañana, pues bueno, los vecinos que pasan por los lugares se dan cuenta, la situación lo reportan. Entonces ya son ciertos patrones que se van siguiendo. ¿De qué manera, de forma de seguridad? Y te dejo entonces la conclusión también, Julio, se puede ir fortaleciendo y buscando la manera de poder recabar evidencias. ¿Cómo fortalecer entonces estas áreas? Bueno, aquí lo que hay que hacer es otra situación. Esto, en esos lugares baldíos que tú mencionas, es difícil de poder establecer quién fue y cómo. Entonces tenemos que trabajar en el tema de prevención. Sabemos que este es el patrón que están utilizando maras específicamente y algunos otros estratos del crimen organizado, probablemente narcotráfico, hay que hablar claramente. Entonces, si sabemos esto, lo que tenemos que hacer es empezar líneas de investigación con las personas que ya están capturados, Sandy, a efecto de que nos puedan ir diciendo, como cuando no sabíamos quiénes eran los integrantes de la Rueda del Barrio, por ejemplo, cómo es que operan, dónde lo hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, pero esto solo se puede lograr de una manera que hoy por hoy parece no ser posible, al menos en Guatemala, porque no hay a quién hacerle esas preguntas. Mientras tanto, estas muertes pues quedan en la impunidad, lamentablemente. No sabemos qué más puede pasar, pero las autoridades han tenido principal atención sobre estos fenómenos. ¿En qué forma van a empezar a accionar también sobre el tema? Bueno, veremos qué pasa también en el tema de seguridad y, por supuesto, de la investigación. Mientras tanto, nosotros cerramos el tema y vamos con otras noticias. Muy bien, entonces, por favor, atención y muchísima atención. ¿Usted quiere saber cómo va a ser el panorama para el tema del precio, por ejemplo, del alza al petróleo? Bueno, se lo decimos acá en A la Medida. ¿Por qué? Porque el panorama sobre esa alza al petróleo, al menos para este año 2022, por el momento, y ojalá cambie, no es nada alentador. Según proyecciones de la Banca Central, estará por encima de los $100 el costo del barril de petróleo. Así que, bueno, ahí lo tiene entonces con la ampliación de la información. Tras la aprobación de los decretos que amplían el tiempo para la aplicación del subsidio para el gas y el combustible, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor confirmó que hasta el momento no se han impuesto nuevas sanciones, pues han verificado la aplicación en los precios de referencia.
Claro que sí, nosotros seguimos monitoreando a nivel nacional, máxime ahorita con el 28-2022, ¿verdad? Que como ustedes saben es el decreto que amplía realmente el subsidio, ahora implementando también la gasolina súper. Nosotros seguimos monitoreando, el día de hoy tenemos ya información de los monitoreos llevados a cabo en Huehuetenango y en otros departamentos del país. Estamos trabajando siempre conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, SAT, y nosotros como DIACO. Hasta el momento nosotros sí hemos encontrado de que están cumpliendo con imágenes de referencia. Recordémonos que el ente regulador es Ministerio de Energía y Minas, sin embargo nosotros siempre mantenemos la vigilancia de que sí los precios realmente vayan dentro del marco de la referencia, y si nosotros consideramos o verificamos que de acuerdo al análisis que nosotros efectuamos, como es el análisis de inventarios, factura de compra y en muchas ocasiones los monitoreos en cuanto a la cantidad de combustible, nosotros vamos determinando de esa manera los análisis correspondientes si ellos están cumpliendo o no con el marco referencial que establece el Ministerio de Energía y Minas. Se está cumpliendo. La verdad es de que en cuanto al gas, nosotros sí llevamos un control bastante estricto, es bastante sencillo, ¿verdad? Porque también se pide la última factura y en base a eso se hace el conteo y sí lo están cumpliendo. Durante la primera aplicación del subsidio, la DIACO sancionó a 27 estaciones de servicio de combustibles y algunos fueron presentados ante el Ministerio Público. Sancionadas, llevamos nosotros ahorita alrededor de 27 resoluciones que han sido notificadas. Tenemos siempre 8 gasolineras, como les habíamos comentado. De ellas ya fuimos a ratificar nuestra denuncia al Ministerio Público. Estamos nosotros pendientes para poder seguir con el procedimiento de acuerdo a la investigación que efectúe el Ministerio Público. En agosto finalizará la aplicación del subsidio que fue prorrogado por el Congreso. Sin embargo, se prevé que el alza en los precios de los derivados del petróleo continúen. Pero ¿qué puede pasar con el precio del petróleo a nivel internacional? ¿Cuál es la expectativa que se tiene desde la banca central? Veamos qué nos explican. A pesar del aumento de la oferta, el mercado del denominado oro negro sigue bajo el efecto de la especulación. Esta situación continuará afectando el precio de los combustibles, derivados y alimentos. El escenario de cierre está alrededor de $110 el barril, más o menos. Este es el precio promedio, más o menos el mismo precio que está actualmente, pero hay mucha incertidumbre y volatilidad en este mercado. De hecho, el día de hoy el precio del petróleo pues supera ese dato. La OPEP ya aumentó la oferta en alguna cantidad, pero también se sumó en esta oportunidad ya China quitó el cierre que le tenía a 2 de sus principales ciudades y esto también volvió a incrementar la demanda. Entonces, al final hay volatilidad, repito, en el mercado y también hay un tema de especulación, ¿verdad?, en el mercado internacional. ¿Podríamos ver escenarios de 130 nuevamente, presidente? Sí, la verdad es que es difícil pronosticar hasta dónde puede llegar este precio. Esperemos que no. A nivel internacional, el precio del petróleo WTI nuevamente alcanzó el precio de $120 por barril. Las sanciones a Rusia siguen afectando al mercado. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Cumpliendo con la ley que ordena que haya un consejo de la carrera judicial, pues ahí está, electo el nuevo consejo de la carrera judicial, que uno pareciera decir cuando habla de esto, Sandy, estamos hablando de algo que siempre ha existido, pero, oh, sorpresa, si usted quiere saber cuándo se constituyó el primer consejo de la carrera judicial, pues fue, digamos que relativamente recientemente en el año 2000. Esto es muy importante porque tiene que ver muchos aspectos administrativos de la denominada carrera judicial, desde el nombramiento, desde la convocatoria, traslados, permisos, sanciones de los jueces, Sandy. Sí, Julio, la verdad es de que vemos entonces que es la administración de la justicia, ¿no? Que prácticamente se tiene por medio del Consejo de la Carrera Judicial. Es decir, esa carrera que se tiene dentro del organismo judicial, los ascensos también, sí, así es, las destituciones, los despidos, es prácticamente entonces el administrar, el actuar del personal. Julio, en la práctica,
¿Cómo ves el funcionamiento del Consejo de la Carrera Judicial? Bueno, creo que tiene que ser más visible, Sandy, creo que tiene que ser más incisivo en ciertas situaciones, pues dar también mayor respuesta a una excelencia que tiene que transformarse desde lo académico, porque recordemos que el Consejo de la Carrera Judicial, al menos en lo teórico, tiene también dentro de sus responsabilidades nombrar al director de la Escuela de Estudios Judiciales, pero ver también cuál es ese pensa de estudios para todos aquellos que pretenden ser jueces de paz, jueces de instancia y después eventualmente estar en tribunales de sentencia y en algún momento llegar a ser magistrados tanto de Sala de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia, si así salieren electos. Entonces, eso significa y conlleva una gran responsabilidad, porque estás preparando y capacitando específicamente a personal que ya es profesional, porque son abogados y notarios que ahora van a ejercer precisamente la decisión de la judicatura. Y vaya si no es una decisión difícil aquí en Guatemala el tratar de hacer justicia y tener esos veredictos. Entonces, la responsabilidad es muy grande, pero en el día a día parece no hacerse sentir, por lo menos no a la población guatemalteca, el quehacer del Consejo de la Carrera Judicial. Sí hay que ir entonces fortaleciendo esa parte que tú has mencionado, porque sabemos que es muy importante también la función que tiene el Consejo, ¿no? Es decir, esta parte de motivar, fortalecer la carrera es algo esencial que toda institución tiene o debería de tener en este caso, y que es una fortaleza que tiene el organismo judicial, pero que también se puede marcar en una debilidad o en un reto también. Correcto. De saberla explotar lo máximo posible. Así es, definitivamente que así es. Entonces esperamos que este, llamémoslo, nuevo Consejo de la Carrera Judicial, pues pueda tener esa incidencia, primero donde corresponde, ¿no? Claro. Que es a lo interno del organismo judicial, luego en el gremio que corresponde, que es en el de abogados y notarios, definitivamente, para poder optar al ingreso a la carrera judicial misma, y luego también algo que es importantísimo y que no tiene que pasar solo en el organismo judicial, la importancia que per se tiene que tener la carrera en el ámbito público, ¿no? Alguien que pueda ingresar desde la parte más baja, si tú quieres, para llegar a ser un juez en su momento, para llegar a ser un magistrado que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, pero que también tenga características muy propias de una sabiduría, una sapiencia y también una situación de una conducta intachable en cuanto a la ecuanimidad que se pueda tener en las decisiones. Hemos visto casos, Julio, de algunos jueces que han dado a conocer incluso su historia de que han empezado desde muy abajo y que ahora pues son jueces que te diría son ya muy famosos porque han estado llevando casos muy polémicos. Entonces hemos visto cómo pues este proceso también se ha ido fortaleciendo. ¿De qué manera se puede aprovechar más también para el personal del organismo judicial, para los jueces, para ir promoviendo entonces también para que vayan rotando, para que vayan ascendiendo, pero sobre todo también creo que como administrador del sistema o del área de la carrera judicial, también el Consejo deberá exigir más, ¿no? Porque ellos son los... Vamos a las funciones, ¿no? Ellos son los que están arriba, pero abajo de ellos vienen ya los operativos, ya las áreas que también tienen que funcionar, y creo que aquí será el punto, ¿no? De evaluar qué tanto está entonces teniendo resultados positivos y de qué manera también se puede exigir más, incluso hacer modificaciones, buscar fortalezas para que cambiar la fórmula si no está funcionando. Es correcto, ¿no? Y hablamos aquí de la parte difícil del Consejo de la Carrera Judicial, el hacer esas revisiones, modificaciones que van a suponer cambios, que van a suponer eventualmente inclusive destituciones de ciertos nombramientos, pero que a veces es necesario para rectificar cuando la situación no va caminando de la manera correcta, ¿no? Seguramente mucho del personal que está en el organismo judicial lo quieren hacer de la mejor manera posible, necesitan también más recursos, necesitan más apoyo, necesitan más preparación, sobre todo el tema de que puedan prepararse con cursos propios en la Escuela de Estudios Judiciales, pero ojalá también gestionarse algún tipo de becas para que nuestros jueces de verdad conozcan otras experiencias y de alguna manera estén capacitados al más alto nivel para poder tener un sistema de justicia, en este caso acusatorio, que de verdad también sea más ágil, ¿no? ¿Qué te parece si vamos ampliando detalle informativo sobre un poco más sobre las funciones del Consejo de la Carrera Judicial y otros puntos que es importante que ustedes conozcan, porque probablemente estarán
¿Qué tan ¿Qué es importante es este tema? Ahora le explicamos más por qué es importante. Claro que sí, vamos a ver entonces, Sandy, con nuestra producción precisamente estos puntos importantes ahí en pantalla para que usted los pueda ver en cuanto a qué es y cuáles son las funciones del Consejo de la Carrera Judicial. Es el encargado de administrar la carrera judicial en nuestro país. También en el plano teórico están encargados de regular el ingreso, la permanencia, el ascenso, la disciplina de jueces y de magistrados. El Consejo de la Carrera Judicial fue instalado por primera vez en el año 2000. ¿Cómo se integra? Voy a mencionar solo los representantes titulares, cada uno tiene un suplente. Por el presidente del organismo judicial, un titular de recursos humanos del organismo judicial, un titular de la unidad de capacitación del organismo judicial, un representante de jueces y un representante de magistrados. En más información, Sandy, dentro de las principales funciones y atribuciones que tiene el Consejo de la Carrera Judicial está la convocatoria a los concursos que son de oposición para poder ingresar a la carrera de jueces en todas las categorías, nombrar también al titular de la unidad de capacitación del organismo judicial y sobre todo velar porque el programa de trabajo y las políticas de la unidad de capacitación respondan a las necesidades del momento, es decir, velar por esa excelencia académica, pero también esa excelencia profesional, lo cual es un punto ya per se bastante complicado. Sin duda alguna, Julio, esa es la razón de ser entonces de el Consejo de la Carrera Judicial, esa es su integración también. Así es. Que vemos que también son máximas autoridades del organismo judicial quienes también están a cargo de en lo administrativo, sí. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar decisiones y en este caso directamente ellos lo pueden realizar. Entonces, así es. Esta es la importancia de este consejo y por eso es de que hoy también marca uno de los temas dentro de la jornada. Así es. Entonces ahí lo tenemos pues ya conformado el Consejo de la Carrera Judicial y mientras tanto, ¿qué le podemos decir? Por favor, no cambie. Regresamos en breve recordándole que somos a la medida. Hablemos ahora de otros temas. Le comentamos acerca de la extradición del presunto narcotraficante Carlos Andrés Alvarenga Mejía. Fue trasladado hacia Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Alias El Patudo, como le conocen a Carlos Andrés Alvarenga Mejía, de 57 años, es señalado de inventariar la cocaína que transportaban desde Colombia, El Salvador, Guatemala, México y destino final, Estados Unidos. A través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y también agentes del Grupo de Acción Rápida han apoyado al sistema penitenciario para trasladar al extraditable Carlos Andrés Alvarenga Mejía, de 57 años, alias El Patudo, del centro carcelario Mariscal Zavala, zona 17, hacia la Fuerza Aérea en la zona 13 capitalina. Cabe mencionar que este hombre fue capturado en diciembre del año 2021 por parte de los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y guardaba prisión preventiva en este centro carcelario y ahora ha sido trasladado hacia la Fuerza Aérea, donde ha sido recibido por autoridades norteamericanas. Cabe mencionar que la Policía Nacional Civil lo ha detenido en diciembre del año pasado en el sector de Playitas, Morales y Zaval, porque hay una solicitud por los Estados Unidos porque se les indica del delito de conspiración, distribución y producción para importar ilegalmente 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga alguna cantidad considerable de cocaína. Según las investigaciones, El Patudo pertenece a la organización de Otto Herrera García, que estuvo operando en Guatemala desde finales de 1990. Dicha organización internacional de narcóticos transportaba cocaína desde Colombia hacia El Salvador, Guatemala, México y su importación y distribución en los Estados Unidos de América. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL, instó a los países de la región latinoamericana a mejorar su recaudación fiscal. Esto precisamente para seguir afrontando los efectos de la pandemia del COVID-19 y también los efectos que se derivan de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí está la información. Durante la 34 edición del Seminario Regional de Política Fiscal, se resaltó que la política fiscal de cada país va a jugar un papel decisivo en la recuperación regional. Por ello, es necesario combatir la evasión fiscal
para que los estados cuenten con recursos para atender a sus ciudadanos. Particularmente los que son importadores de combustibles y de alimentos están teniendo problemas más complicados de la dinámica, que ya venían de antes y que se han profundizado con la pandemia, con la guerra de Ucrania, y además no solo se han profundizado los problemas de crecimiento, sino también los problemas sociales y las brechas sociales que tenía la región, que también es un tema importante. Macro complejo en que tenemos un crecimiento bajo, pero de manera estructural, podríamos decirlo, digamos, alta inflación, problemas en los mercados laborales, los esfuerzos que, como muy bien ya nos relataron, lo hicieron todos los países de la región por combatir la pandemia, nos dejó en una situación fiscal más compleja de lo que ya estábamos antes de la pandemia. La DIACO ha recibido ya varias quejas en centros educativos luego que se iniciaran con las clases de forma presencial. Muchas de ellas van orientadas a la compra de uniformes que obligan a los padres de familia. A través de servicios al consumidor, la DIACO recibió varias denuncias sobre la compra obligatoria de uniformes en establecimientos educativos privados. Esto tras el regreso a clases presenciales. La directora de Atención y Asistencia al Consumidor, Mayra Soto, señaló que las denuncias serán analizadas por el Departamento de Verificación, pues deben contar con el análisis de actas y documentación para proceder a sanciones. También agregó que han recibido otra clase de denuncias sobre cobros excesivos, sin embargo, en menor cantidad. Hasta el momento, el Ministerio de Educación mantiene que el uso de uniformes no es obligatorio, por lo que en centros de educación privada no deberían solicitarlo. La directora de la DIACO agregó que las denuncias pueden presentarlas al número 1544 para iniciar las verificaciones correspondientes. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, calificó los expedientes de aquellos candidatos que pretenden ser electos como director de esa institución. Aquí está la información. El proceso para elegir al nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los próximos 5 años está llegando a la recta final. Los aspirantes la semana pasada presentaron su plan de trabajo. Los consejeros escucharon cómo los candidatos pretenden dirigir la institución para el periodo 2022-2027. En la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia fue la calificación de los expedientes. Los integrantes del Consejo Directivo del INACIF acordaron y establecieron que la nota mínima para ser elegible será de 61 puntos respectivamente. El postulante Luis Fernando Centeno Archila obtuvo 82.5 puntos de 100 y Carlos Enrique Quino Pérez obtuvo 44.7 puntos. Con dicha puntuación no es elegible para ser electo como nuevo director del INACIF. Y el martes 21 de este mes en el Palacio de Justicia será la votación del Consejo Directivo para votar y elegir al nuevo director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para el periodo 2022-2027. En otro proceso de elección para procurador, en este caso de los derechos humanos, los postulantes presentaron su plan de trabajo por medio de un video de 7 minutos que será analizado por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Este lunes 13 de junio inició la grabación de 18 aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. Los candidatos presentaron su plan de trabajo y objetivos a cumplir de ser electos. Las grabaciones continuarán el próximo miércoles con el resto de aspirantes para un total de 36 candidatos, que serán evaluados por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Posterior al análisis de los postulantes, la comisión definirá la ponderación que se aplicará en la tabla de gradación para la calificación de los candidatos sobre las cualidades y requisitos para el cargo. Los congresistas prevén presentar durante la primera semana de julio la terna de candidatos elegibles para que el Pleno vote por el idóneo. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana a las 21 horas aquí le esperamos. Así es, que descanse. Hasta mañana. Chao.